Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Cuántos se sienten gozosos de estar en este lugar, escuchando lo que Dios tiene el día de hoy? Bueno, pues entonces vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos hable, que no sea un emocionalismo, que no sea nada carnal, que sea Dios mismo hablándonos a nuestro corazón, nos redarguya, nos enseñe, nos fortalezca, lo que sea necesario. Cada día el Señor nos habla algo para seguir guiándonos hacia la salvación. Amén. Oremos a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Nos has permitido un día más de vida. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque sin duda, si tú no estuvieras en medio de tu pueblo, nosotros no tendríamos rumbo. Gracias, Señor, porque eres bueno con tu iglesia, con los que te aman, con los que se acercan a ti de todo su corazón. Que hoy sea un día de bendición, Señor, porque nos hablas. Te damos gloria y honra. Amén. Bueno, pues también Dios les bendiga mucho a los hermanos que están allá en la transmisión. Y bueno, pues vamos a hablar de algo que cada día nos confronta con la identidad de un cristiano. Y yo creo que anhelamos, los que hemos creído en Jesús, en Dios, parecernos cada día más a Él. Y cada vez que nos acercamos a su palabra, sin duda Él nos enseña cómo vivir y cómo mostrarnos, cómo tomar esa identidad cada día de la cual fuimos formados y a donde Él quiere que regresemos también en ese mismo sentir que Dios tiene, pareciéndonos a Cristo cada día. Hoy es el tema. Vamos a Hechos capítulo 21, ya que estamos meditando en este tiempo, en estos temas. Verso 13. Y hay algo que había hecho Pablo hasta este tiempo y hasta este momento que estamos meditando, y algo que se va viendo en él cada día más real, y que es algo que Dios busca en cada uno de los que hemos creído. Dice la palabra de Dios, Hechos 21, verso 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿A qué grado había llegado Pablo? ¿Qué identidad tenía? ¿En qué momento, en qué clímax está él? Y ya ha entendido el propósito de Dios. Se parece muy claro a su maestro. Aunque él no vivió físicamente con él, él está siendo un ejemplo vivo de lo que vivió también Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y va a llegar hasta la meta, dando su vida también por el Evangelio. Algo que tenemos que preguntarnos hoy en día nosotros también, hoy como cristianos, cada día que vamos avanzando en el camino de Dios, ¿realmente nuestra vida está siendo un reflejo, hermanos, de Cristo? ¿Nos hemos preguntado esto? ¿La gente está viendo en nosotros esa identidad de cristianos verdaderos? ¿O simplemente, perdón por la palabra, solamente somos religiosos? Es algo que tenemos que tener presente, si cada día verdaderamente irnos pareciendo más al Señor en todo aspecto. Hoy en día, hermanos, muchos quieren ser vistos por los hombres, buscan fama, pero a nadie le gusta ser ignorado o sufrir por la causa de ser cristiano, de seguir a Cristo. Sin embargo, cuando Dios nos llamó, nunca nos ofreció una mejor vida que se acomodara a nuestra propia voluntad en esta tierra. ¿Sí o no? Él nos ofreció una mejor vida que se vive en el reino de Dios,
pero no a la manera de este mundo, sino ahora teniendo esa identidad, viviendo en el reino de Dios, en este mundo perverso a pesar de eso, pero con esa identidad de cristiano, con ese llamado que Dios nos dio. Y eso se va construyendo en el caminar cuando nosotros vamos conociendo a este Dios de la Biblia. Sin duda, Dios va formando nuestro carácter. Sin duda, Dios va haciéndonos crecer como Él quiere cada día. Y esto es lo que también pasaron nuestros hermanos apóstoles, todos los discípulos que siguieron atrás de ellos. En el capítulo 2, desde el capítulo 1 de Hechos, vamos viendo, digo nada más solamente como un recuento, cómo Jesús les recuerda cuando ellos todavía tienen ese concepto del reino terrenal y les va a tener que volver a redireccionar y decirles que es necesario que ellos ya empiecen a vivir ese reino de Dios, pero aún en esta tierra. ¿Será difícil? Sí, pero Él les había prometido algo. Por eso es que era necesario decirles una vez más: no se vayan de Jerusalén, van a ser investidos del Espíritu Santo, van a ser investidos de la promesa del Padre, del Espíritu Santo, y entonces recibirían poder. Sí, ya hemos hablado de ese poder también, ¿no? Entonces, estos discípulos, estos creyentes que iban a ser llenos del Espíritu Santo, como Jesús estaba prometiendo y estaba en la promesa del Padre, empezarían su ministerio para poder establecer ese reino y poder hacer la voluntad que Dios estableció en su voluntad. Amén. Y lo vamos viendo progresivamente hasta que Pablo puede decir: estoy listo para partir. Ahora me parezco a mi maestro. Qué bueno es que nosotros pudiéramos decir en el momento que el Señor nos llame: estoy listo, me parezco a mi maestro, ¿no? A Jesucristo. Que un día podamos llegar a esa estatura perfecta. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 40. Solamente voy a tocar algunos pasajes hablando de esta progresión en su ministerio de los discípulos, cómo iba avanzando esta madurez en ellos y cómo se van pareciendo cada vez más a Cristo. Hechos capítulo 2, verso 40, dice la palabra: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora tiene un pensamiento diferente. Ahora están viviendo ese reino y tienen un concepto de ese nuevo lugar o esa nueva vida que ellos tienen que adoptar en el reino de Dios a través de lo que hizo Jesús. Amén. Vemos también a un Pedro que cambia totalmente el sentido de lo que él creía y empieza a adoptar todo lo que Jesús había puesto en él. Y ahora, después del Espíritu Santo en su vida, él empieza a ser diferente, empieza a tener una percepción diferente en este mundo. Dice el capítulo 3, verso 6, cuando sana al cojo que está en la puerta de la Hermosa: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora lo que él tiene puede darlo a aquellos que lo necesitan. En ese momento él ve la necesidad de este hombre, la necesidad de Dios, no solamente de su sanidad, sino algo que él tenía y que podía ser también de mucha vida en este hombre que tenía necesidad. Ya no solamente se preocupa por la cuestión física, sino por la cuestión espiritual en su vida. Ayer compartía con algunos hermanos que nos estamos reuniendo en la semana y les decía que qué importante es que
hoy en día podamos entender que el creyente tiene que ser de bendición para otros y que a veces es necesario despojarnos de nosotros mismos para poder darle vida a otras personas. No porque nosotros lo tengamos, tenemos las herramientas. Jesús nos ha delegado la responsabilidad de poder extender el reino de Dios. Tenemos que parecernos a Él. En Juan capítulo 3, verso 17, el Señor habla de que Él no quiere que nadie se pierda. Él no desea que nadie se pierda. Él amaba el deseo de que la gente se salvara y viniera al arrepentimiento. Pero no muchos quieren. Estos discípulos, entonces, adoptando el Espíritu Santo, empiezan a mostrar las maravillas de Dios, empiezan a hacer prodigios y señales, mostrando ese reino, mostrando ese cambio que existe, no solamente de los charlatanes y brujos y magos que existían en ese tiempo, sino el verdadero poder de Dios en sus vidas, y no solamente para restaurarlos un momento, un tiempo, sino una eternidad, por el Evangelio del Señor. Capítulo 3, verso 12. Dice la palabra de Dios: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hablando del poder de Dios, que no se fijaran en los hombres, no buscaban lo suyo. Verso 13: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis de delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este de vosotros que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros, dándole la gloria a Dios, al que habían matado, al que habían llevado a la cruz, al que daba la vida, haciendo ver que ellos no son los que están haciendo las cosas, sino quieren exaltar al que vive y reina para siempre. Reconocen a ese dador de vida. El capítulo 4, verso 12 afirma que ninguno hay otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él dice: no hay nadie que pueda darnos vida sino aquel que dio su vida por nosotros. Ellos no pueden negar, hermanos, lo que han visto. Nosotros no podemos negar lo que hemos experimentado. Nosotros no podemos negar lo que hemos sentido también. No vimos a Jesús físicamente, pero hemos sentido su presencia. Y por eso es que estamos aquí. Por eso es que nos desvelamos, por eso es que nos esforzamos, por eso es que, hermanos, lo que Dios quiere de nosotros es que vivamos esa vida en el reino y que podamos ser testimonio vivo, pareciéndonos cada día más a Cristo. ¿Cómo lo estamos haciendo en donde nos ha tocado estar? Amén. ¿Nos hemos preguntado eso? Estos discípulos, estos creyentes, ahora mostraban esa identidad de Dios cada día en sus vidas, esforzándose aún en tribulaciones, aún en situaciones difíciles. Capítulo 4 de Hechos, verso 13. Mire cómo dice la palabra. 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, esa autoridad para hablar la palabra, y sabiendo que eran hombres, ¿qué dice? Sin letras y del vulgo,
Se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Imagínense qué gran bendición. No necesitamos sabiduría de este mundo. No estoy diciendo que no nos preparemos ahora que estamos estudiando, ¿no? Y que es bien difícil, pero ya casi acabamos, espero. Y es una gran bendición al fin de cuentas, porque si no fuera por esos momentos duros, hermanos, yo creo que nosotros nos estancaríamos, no haríamos nada. Dios es bueno y Él sabe que es bueno para nosotros, aunque nos cuesta trabajo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién es el que puede gozarse entonces por ser cristiano, por causa de Cristo? ¿Quién? Quien ha entendido que hay mayor bendición en el reino de Dios, y no esta bendición que se compara con los valores de este mundo. Amén. Porque no es una bendición de ese tipo. Es una bendición que trasciende todos los límites, todas las religiones, todas las cosas que pueden existir para el hombre y que se acomodan a él. Hay una mayor bendición que el Señor nos ofrece, y sin duda no se puede comprar con nada. Sin embargo, el Señor la ha ofrecido gratuitamente. Me refiero a nosotros, nos ha salido así, porque a Él le costó toda su sangre, su vida, el ser vituperado, ser maltratado. Capítulo 5 de Hechos, verso 40. Mire qué gran bendición tenían los discípulos y los apóstoles, que eran afamados y reconocidos por todo el mundo. Es un sarcasmo, ¿eh? Mire lo que dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y le pusieron en libertad. Después de maltratarlos, después de azotarlos, después de vituperarlos. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando, quejándose y deseando no volver a predicar. ¿Sí dice así, hermanos? Bueno, porque lo están viendo ahí, porque si no, dirían amén. No. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar de Jesucristo. Aleluya. Híjole, qué gran bendición. Yo creo que lo que les llenaba a los hermanos, a pesar de todo lo que padecían, es de que algunos hermanos, bueno, a reserva de Eutico, que se cayó, pero los hermanos que ponían atención, los hermanos que querían más de la palabra, los hermanos que decían: quédate otros días, hermano Pablo, y así sucesivamente. Les decía a los hermanos que ayer les estoy compartiendo que les iba a compartir a lo mejor una hora, y de repente se nos van 2 horas y media, y veo que están de pie y digo: gloria a Dios, no se han caído de sueño. Pero es una gran bendición cuando alguien te escucha, cuando la gente quiere de Dios y tú no te cansas. A lo mejor ellos sí, pero tú no te cansas de hablar. Y gloria a Dios por aquellos que desean la palabra. Vamos a aprovechar a aquellos que desean la palabra, que quieren la palabra. Y los que no quieren, pues que escuchen a través de las puertas, porque hay algunos que no quieren escuchar. Pero que Dios vaya haciendo la obra. La venida del Espíritu Santo, hermanos, vino a forjar la vida de los discípulos.
Por decir algunos que ya hemos visto aquí ahora que hemos meditado: Felipe, Esteban, después Pablo, y bueno, ¿cuántos dieron su vida por el Señor? Y por no dejar, ya hemos mencionado inclusive Esteban, al terminar de su carrera, cómo se va pareciendo a Jesús en su mismo sentir, en su mismo deseo por la humanidad. No quiere que nadie se pierda. Y él desea también que, a pesar de que está dando su vida y que lo están amedrentando y matando, porque eso fue, él desea a aquellos que no le conocen, que son ignorantes de la palabra, también se salven. Si lo vimos, ¿no? En el verso 55 del capítulo 7, vaya nada más para recordar. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 58, y echando fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y le apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, haz descender una legión de ángeles. ¿Sí? Tampoco dice eso, hermanos. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, partió, durmió. Está en el reino de Dios. Y terminó su carrera victorioso el hermano, a pesar de que no tuvo el mismo renombre de aquellos varones que se ven en toda la palabra, ¿verdad? Pero, híjole, era necesario ese martirio para que mucha iglesia fuera dispersada y entonces fueran a predicar el evangelio a otros lugares. ¿De qué manera a veces Dios nos está sacando de nuestra comodidad, hermanos? Igual de la misma manera, y irnos a algunos lugares donde no nos gusta estar y compartir el evangelio del Señor. Y no estoy hablando solamente de hablar la palabra, sino de vivirla realmente. Porque estos hermanos no solamente hablaban, lo demostraban. Por más duro que era la situación en sus vidas. El pensamiento de Pablo, hermanos, había dado un giro total. Ahora, ya no era el Saulo, aquel que pues buscaba un renombre y era celoso de la ley, buscando hacer daño a los discípulos del Señor. Ya no pensaba como este mundo, ni siquiera pensaba en ser carga para los hermanos, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Capítulo 20, vamos allá. Verso 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice nuestro hermano. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, ha sido chambeador el hermano. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dio más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Conozco un hermano que se prepara desde enero. No quiero decir su nombre, a lo mejor me está viendo, pero va juntando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y cuando ya ha juntado una lana, me dice: hermano, ¿me acompañas? Hijo, ¿cómo le digo que no? Si se esfuerza como no tienen idea. No para lo suyo, porque se podría comprar unos zapatos, una chamarra bien. Siempre que vamos se lleva la misma.
y hasta me dispara la comida. Y bueno, le tengo que decir: hermano, no te preocupes, yo pongo la mitad. Y entonces compartimos el evangelio a esos lugares donde a veces los hermanos de veras no tienen para invitarnos un taquito, pero nos lo invitan. Y no nos dan ofrenda ni nada, pero nos regresamos con gozo de saber que uno o que dos quieren de la palabra. Y por eso volvemos a regresar. Pero es una gran bendición. Verso 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas el hermano Pablo y lloró con todos ellos. En lugar de que ellos le dieran aliento, el hermano les daba aliento a ellos, les fortalecía para que esto se siguiera adelante. En el capítulo 5 de Mateo, hermanos, ponga ahí un espacio solamente, recordando lo que Jesús dijo. Capítulo 5 de Mateo, verso 11. Dice la palabra de Dios: bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen, os persigan, os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice que serán? Bienaventurados. Esto es lo que tenía presente Pablo. Él se sentía gozoso de padecer por Cristo y de hacer la voluntad del Señor. Esa palabra que había escuchado en el capítulo 9, cuando el Señor se le aparece y le dice: Pablo, es necesario que vayas, vas a sufrir, pero me eres instrumento, me eres una herramienta para que vayas y compartas el evangelio a aquellos que necesitan, y vas a ir lejos. Y ahora que estamos viendo el terminar del tercer viaje, él va a partir después a Roma, pero no por su propia voluntad, sino el hermano Agabo le va a decir: así te van a llevar, Pablo. ¿Tú quieres ir? Y él dice: gloria a Dios, si es necesario ir de esa manera, así voy. ¿Cuánto amaría al Señor, hermanos? Ahora el propósito de Dios estaba cumpliendo en la vida de Pablo. En el capítulo 9 que les decía, verso 15 y 16, le dice que tiene que ir a esos lugares y le va a hablar a gobernadores, a reyes, al pueblo de Dios que aún todavía allí. Le dice que hay más pueblo también que necesita escuchar de su palabra, de la palabra de Dios. Aún todavía le venían sufrimientos a Pablo en este viaje. De hecho, meditando en estos días, veíamos cómo una y otra vez el Espíritu Santo, por uno y por otro, le advierte que le vendrán tribulaciones y que va a ser difícil. Pero él obedece, hermanos, hasta la muerte. En el capítulo 21, del verso 1 al 3, dice que van a algunos lados para no leerlo. Y lo que me llama la atención es que Pablo no pierde el tiempo. En donde él va y se queda, ahí hace algo. No pierde el tiempo para predicar el evangelio. O sea, utiliza el tiempo para bien. A pesar de las cosas que vienen y las cosas y las advertencias que están ahí presentes. Dice en el verso 4 del capítulo 21: y hallados los discípulos nos quedamos ahí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿A usted le recuerda algo esto? Cuando yo estaba leyendo esto, recordaba mucho cuando Jesús le decían: no vayas. Él dice: tengo que ir a Jerusalén. ¿Sí recuerdan? Pero el mismo Pedro le dice: no vayas. Y le tiene que decir el Señor: aléjate de mí, Satanás.
¿Sería que a pesar de que el Espíritu estaba advirtiendo que le iba a ir mal a Pablo, él diría, bueno, entonces me regreso? No, porque Dios le había dicho que era necesario que fuera ahí y que después de ahí iría a Roma también. Pero a pesar de eso, Pablo no se queda solamente ahí y sigue fortaleciendo la vida de los hermanos, pese a todas las tribulaciones y cosas que le están sucediendo. Dice en el verso 5 del capítulo 21, cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Por qué oraría Pablo en ese momento que estaban los hermanos ahí? Por ese reino que se estaba estableciendo en esos lugares. Y abrazándonos los unos los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando al Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Eso de saludar a los hermanos no era solamente un saludo como luego te veo. Era realmente un tiempo que Pablo aprovechaba para reforzar la enseñanza que ellos tenían en el Evangelio del reino de Dios y fortalecer a los hermanos en seguir adelante pese a las cosas que venían. Amén. ¿Por qué? Dice aquí el capítulo 21, verso 8, que a pesar de esto, una vez más, a Pablo se le advierte algo. Al otro día, saliendo Pablo a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué más que señal quería Pablo que lo que le sucedería? Sin embargo, él no se echa para atrás y sigue adelante. ¿Qué actitud toma aquel discípulo? Dice el verso 13: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Quién puede estar dispuesto a pesar de que se le está advirtiendo que le vendría algo difícil? ¿Por qué es que Pablo se está despidiendo de los hermanos sabiendo que posiblemente ya no regresaría? Sin embargo, él sigue adelante y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y bueno, al ver que los hermanos, que Pablo no accede a esta tentación, los hermanos dicen: bueno, es la voluntad de Dios. Ellos también entienden que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Verso 14: y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Y también me recuerda cuando Jesús, orando en el Getsemaní, ora 3 veces y les pide a los discípulos que estén con él, que oren, que velen con él, y él los encuentra dormidos una y otra vez. La tercera vez les dice: despierten, porque ahí están los que vienen a apresarme. El tiempo ha llegado. Y aunque él oró pidiendo al Señor, no por su voluntad, sino la voluntad del Padre, ahí estaba la voluntad del Padre. Y no había vuelta de hoja, aunque Pedro cortara orejas. No se pudo hacer
algo en contra de la voluntad de Dios. Y se establece lo que hoy en día para nosotros es una gran bendición. Jesús tiene que morir en la cruz, pero no se quedó ahí. Gloria al Señor, porque Él resucitó y está vivo, sentado a la diestra del Padre. Y hoy el Espíritu Santo está en medio de los que le aman, para dirigirnos, para fortalecernos, para hacernos llegar, para parecernos a Cristo cada día más, hermanos. ¿Qué es lo que Dios busca en nosotros también? Por último, quiero que vayamos a Efesios, hermanos. Y sin duda, Dios nos ha delegado responsabilidades, Dios nos ha dado dones, pero hay algo que Él quiere que nosotros entendamos a través de todo lo que como iglesia, como cuerpo podemos hacer. Y es que la iglesia se constituye y se fortalezca y se levante y vayamos juntos hacia la salvación. Amén. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 11. Dice la palabra de Dios: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos, hermanos, somos todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que anhela Dios en nosotros, hermanos, como iglesia, hasta que lleguemos a parecernos al Señor. Amén. Por eso es necesario que nosotros no descuidemos nuestra comunión continua, hasta que se nos haga un hábito, hermanos, una necesidad en nosotros. Amén, hermanos. ¿Usted se va pareciendo cada día más a Cristo, hermano? ¿O no? Pregúntese. Y si no, pues fortalezcándonos unos a los otros en el amor del Señor. Preguntémosle a Dios qué es lo que estamos haciendo mal, qué estamos descuidando, y vivamos delante del Señor agradándole cada día. Amén. ¿Le pedimos a Dios juntos en esta noche? Él nos ayude a parecernos cada día más a Él. Usted sabe en dónde está fallando. Entonces vamos a pedirle a Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra, Señor, porque sin duda tú nos hablas, nos enseñas, nos fortaleces, nos animas. Gracias por tu Santo Espíritu, Dios, que cada día no nos deja. Ayúdanos a tomar decisiones sabias, a caminar conforme tu voluntad, a dirigir nuestros pasos como tú quieres, Señor, no como nosotros pensamos. Que seamos dignos de alabarte cada día, que seamos fuertes en ti, que seamos dignos, Señor, de parecernos a ti cada día y no nos parezcamos a lo que tú no quieres. Bendito Rey, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias porque sin duda tú no nos dejas. Ayúdanos, Señor, y enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.